Bueno, vamos a comenzar el primer seminario de teletrabajo en Venezuela. Agradecerles a los compañeros que ya están conectados a esta hora. Hoy tenemos dos ponencias que inician pues con este teletrabajo, un aporte que hacemos como gobierno bolivariano y especialmente desde el esfuerzo que venimos haciendo para garantizar el derecho a la educación de los trabajadores y trabajadoras, a la formación y la autoformación, como lo instruye así la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Y bueno, de la mano de nuestro profesor y ministro Eduardo Piñate y camarada, estamos dando inicio a este seminario de teletrabajo, que es una preocupación que pasa a convertirse en una ocupación e interés de nosotros como órganos del Estado. En ese sentido, queremos iniciar este debate, queremos iniciar este ciclo de seminarios virtuales de teletrabajo, informando que hasta la hora se han inscrito 200 participantes. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube, por Facebook Live, por Instagram Live, para brindar el alcance, para garantizar el alcance de esta transmisión, de la cual hay muchas expectativas, y que bueno, con la apertura del ministro Eduardo Piñate, que paso a presentarlos, va a ser nuestro primer ponente, ya se encuentra en línea. Acá también está activo el diputado Francisco Torrealba, que es el segundo ponente, y los viceministros que están conectados, presidente de INSACE, le enviamos un saludo, van a ser ponentes durante la semana. Voy a presentar entonces a nuestro primer ponente, complacida de hacerlo, iniciar con el profesor Apureño, nacido en San Fernando de Apure, marxista, bolivariano y chavista, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro del comando de la Central Bolivariana. Necesito que cierre el micrófono. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, actualmente ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Nació el 6 de septiembre de 1956 en San Fernando de Apure. Egresado en 1984 del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas. Fue diputado de la República. Actualmente destaca como militante de la Liga Socialista del 74 al 2006 e inicia y se incorpora al PSU. Miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, secretario de esta organización, presidente fundador del Magisterio SINAFUN, secretario permanente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de esta manera iniciamos, pues este es el currículum de nuestro primer ponente. Queremos dar la palabra al ministro Eduardo Piñate para que inicie con las orientaciones generales sobre el teletrabajo. Gracias, Diva. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan bien por allá? ¿Sí? Ok. Francisco, ¿me estás escuchando bien? Te estoy viendo. Pórtate bien que te estoy pillando. Bueno, no, estaba estableciendo, dije primero que creo que este era un seminario bien importante. Este ciclo de seminarios que hemos iniciado, estamos iniciando hoy por la vía del Viceministerio para la Educación y el Trabajo, de Educación y Trabajo para la Liberación, con la compañera Diva Guzmán, que es la viceministra. Creo que es una iniciativa muy importante en estos tiempos que corren. Decía que los primeros, digamos, avances o expresiones de teletrabajo en el mundo surgieron en la década de los 70. Y en la década de los 70 del siglo pasado comenzó lo que algunos economistas han llamado una crisis de largo ciclo del sistema capitalista que llega hasta el día de hoy. De alguna manera, en ese momento, el teletrabajo, digamos, jugó un papel en el sentido de que fue una respuesta a algunas exigencias de aquel momento. Decía que en aquel momento en el mundo se estableció el mundo, la economía, la capitalista que se había establecido como resultado de la Segunda Guerra Mundial, bueno, entró en crisis. Entró en crisis de una manera muy importante. Decía que en aquel momento, por primera vez se dio en la economía mundial una crisis que combinaba recesión e inflación, lo que se llamó el fenómeno de la estanflación en aquel momento, ¿no? Una crisis muy aguda
Algunos economistas, cuando hablan de una crisis de largo ciclo, dicen que esa crisis que hoy vive el sistema capitalista, que es una crisis global, estructural, bueno, comenzó en aquellos años 70. Y ha tenido, evidentemente, determinados picos, ¿verdad? En su desarrollo. El teletrabajo, de alguna manera, entonces, está vinculado a ese hecho, a ese surgimiento de la crisis, de esa crisis del mundo capitalista, ¿no? Ahora, los momentos que vivimos actualmente, ¿no? El COVID-19 lo que ha hecho es acelerar y profundizar la crisis del sistema capitalista mundial. Y por ende las nuevas tendencias del trabajo, las tendencias del trabajo hacia el futuro ya se comienzan a ver. Yo voy a ir precisando algunos datos que nos da la CEPAL en un informe que es reciente. El informe es del 26 de agosto de este año, o sea, hace apenas unos días. Hoy es 31 de agosto, ¿de acuerdo? Hace apenas, 5 días se publicó este informe, refiriéndose a algunos avances y limitaciones en la digitalización en medio de la pandemia. Dice ese informe: las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Las soluciones digitales en las áreas de salud, estos son como puntualizaciones que hace ese informe que tiene como 30 y tantas páginas. Las soluciones digitales en las áreas de salud, educación, comercio y trabajo tienen un papel preponderante en la lucha contra la COVID-19. Dice: datos de movilidad en los primeros meses de la cuarentena muestran un mundo paralizado en lo físico, todo aquello de la cuarentena, del aislamiento físico, social, etc. Un mundo paralizado en lo físico, pero no en lo virtual. Datos de desplazamiento de las personas en el inicio de la cuarentena muestran que en los países de la región, o sea, América Latina y el Caribe, la concurrencia a locales de alimentos y farmacias disminuyó un 51%. A establecimientos comerciales de productos no esenciales y de esparcimiento en un 75%. Y a lugares de trabajo alrededor de 45%. Entre el primero y el segundo trimestre de 2020, oigan este dato, entre el primero y el segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324% y la educación en línea más del 60%. ¿Ok? Dice: el teletrabajo, y esta parte que voy a leer es de un informe de la OIT. OIT, ayuda ahí, Francisco, tú que hablas inglés. Working from Home, Estimating the Worldwide Potential, de abril de este año. ¿Ok? Ese informe dice: el teletrabajo ha sido una herramienta fundamental para mantener en funcionamiento algunas empresas y evitar la proliferación del coronavirus. Antes de la pandemia, el 7.9 de los trabajadores del mundo, trabajaba permanentemente desde su hogar, principalmente en ocupaciones manufactureras y artesanales tradicionales. Pero solo una minoría lo hacía mediante el teletrabajo. Es decir, esos datos que nos están diciendo en este momento a nosotros, bueno, que se está produciendo un cambio. Es decir, las tendencias, el debate del futuro del trabajo, que antes de la pandemia era un debate, un debate político, pero en determinados círculos. Se debatía en la OIT, se debatía obviamente en los gobiernos, en los espacios de gobierno. Hoy, aparte de ser un debate en ese terreno, también es una profunda necesidad que lo hagamos, ¿no? Sobre todo por algo que yo decía en la primera fase
de la intervención mía, ¿no? Que es que en el mundo en que lo estamos haciendo, en el momento en que lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, por un lado la pandemia aceleró la crisis del capitalismo y la profundizó, generando en el continente nuestro. Tiene que ser de esa manera. Ahora, digo porque entonces ya tenemos un marco, ¿no?, establecido en la ley. Y si nos vamos a la Constitución, vamos a encontrar elementos también que dan soporte constitucional, en este caso que acabo de ver, legal, a una legislación especial sobre el tema del teletrabajo, que a mi modo de ver tiene que resolver unas cosas que voy a plantear ya casi ahora cuando vaya a terminar, ¿no? Pero antes de eso yo quiero señalar algunos elementos. Según el informe que hemos visto, que yo les leí algunos elementos de la CEPAL, ellos señalan, bueno, primero, algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Los problemas de conectividad, ¿no?, es un factor que influye, que incide en el desarrollo del teletrabajo. Las diferencias que existen, por un lado entre países, ¿no?, entre regiones del mundo, pero también entre un país cualquiera, Venezuela, entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Dicen ellos que las bajas velocidades de conexión, eso tiene que ver con todos los temas de banda ancha, etcétera, etcétera, consolidan situaciones de exclusión, ya que inhabilitan el uso de soluciones digitales de teletrabajo y educación en línea. El bajo ingreso de los hogares limita el acceso a Internet también y las posibilidades de uso de aplicaciones móviles. Dicen ellos, el porcentaje de puestos de trabajo que pueden migrar al teletrabajo está positivamente vinculado al nivel del PIB per cápita y a menores grados de informalidad. Y entonces se meten con algunos datos de algunas partes del mundo. Dicen, en Europa y Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar. La cifra se reduce a menos de 15% en África. Y la CEPAL estima que en la región, América Latina y el Caribe, alrededor del 21.3% de los ocupados puede teletrabajar. 21.3%, esa es la estimación de la CEPAL. En América Latina y el Caribe, eso está condicionado a elevados niveles de informalidad, que aquí supera, para el 2018 alcanzaba cifras superiores al 50%. Eso no es la realidad de Venezuela. Esa era antes de la revolución bolivariana, cuando teníamos 60% de informalidad. Hoy día tenemos la ecuación, digamos, volteada, 40% de informalidad, y ustedes saben, todos ustedes saben que informalidad no es equivalente al buhonerismo, ¿no? Todo el trabajo por cuenta propia entra en esa categoría de economía informal, ¿ok? Y nosotros tenemos 60% y quizá un poquito más de empleo formal en la gente, ¿no? Ahora, dice, las características de la estructura productiva, sigue diciendo la CEPAL, también limita el porcentaje de ocupaciones que pueden migrar al teletrabajo. A nivel sectorial, la probabilidad de teletrabajar es mayor del 80% en servicios profesionales, científicos y técnicos, la educación, la finanza y los seguros. En los países de la región, estos sectores representan menos del 20% de los ocupados. Bueno, otros factores limitantes son la infraestructura digital de las empresas y las habilidades digitales, que son temas que se pueden ir como que abordando y resolviendo. Son algunos de los temas que vamos dejando allí para la reflexión. Finalmente, yo creo que hay varios temas que tenemos que debatir y que reflexionar colectivamente, y que este seminario nos va a ayudar mucho positivamente en función de eso. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la revolución científico-técnica, la revolución tecnológica inicial del mundo ya en los años 50, perdón, principios de los 60.
todo el desarrollo de la robótica, de los polímeros, la industria de materiales, la biotecnología, la nanotecnología, obviamente las tecnologías de la comunicación e la información. Han sido factores generadores. Hay un efecto contradictorio en el mundo del capitalismo, ¿no? Que es que han logrado elevar la productividad del trabajo a niveles insospechados, a niveles nunca vistos, pero al mismo tiempo, como quiera que son generadoras de mano de obra, ahorradoras de mano de obra, de fuerza de trabajo, han terminado también haciendo crecer lo que Marx llamó el ejército industrial de reserva, es decir, los desempleados del mundo. ¿Ok? Ese tema es una contradicción muy importante que tenemos que resolver en el socialismo, porque el socialismo, de acuerdo a las definiciones históricas, ¿no?, debe ser la sociedad de la abundancia, pero también la sociedad de la igualdad, establecida y practicada, diría el Libertador, como lo dijo efectivamente en la carta, en el discurso de Angostura. Esa contradicción que está en la esencia del capitalismo, tenemos nosotros que resolver en el socialismo. Y no hay receta. Y no hay receta para hacerlo. Es un proceso de construcción que es democrático, que es colectivo, de los postulados teóricos con la práctica concreta. En un país concreto que es Venezuela, que está en un territorio latinoamericano, caribeño. Es decir, ¿cómo superamos entonces las desigualdades que pudieran derivarse de ello? Esa que señalaba ahorita entre lo urbano y lo rural, que es una contradicción clave del capitalismo en toda su historia, ¿no? Desde la acumulación originaria, desde que comenzó la acumulación originaria de capital. El otro tema es que algunos teóricos en algún momento, hace algunos años ya, yo leí algunas cosas de eso, decía que habíamos llegado al fin del trabajo. Al fin del trabajo. Precisamente por el uso de las tecnologías y el avance tecnológico, ¿no? Yo pienso que eso es, obviamente, a esos que plantean que habíamos llegado al fin del trabajo le vinieron respuestas también del mundo de la izquierda. Pero en todo caso creo que debemos evaluar y discutir la relación también virtuosa que debemos establecer entre el trabajo y el teletrabajo, entre el teletrabajo y el trabajo. Porque lo que sí es cierto es que lo que produce riqueza, o la riqueza se produce a través del trabajo, es decir, la aplicación de la fuerza de trabajo del ser humano a la naturaleza para transformarlo en bienes necesarios para la sociedad. Y en otros no tanto, como las armas, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese tema también es otro tema de orden. A mi vida me escribía por ahí planteamientos filosóficos, conceptuales e ideológicos del teletrabajo. Bueno, no tiene que ver con esto, con ese tema. El otro elemento es, bueno, ya un poco lo hablé con la ley, el teletrabajo y la legislación laboral. No sale legislar sobre este tema. Y nos sale no dentro de 5 años, nos sale prontico. Creo que nos sale pronto en torno a ese tema. Ese es uno de los desafíos muy importantes del movimiento obrero venezolano, y no solo venezolano, sino mundial. Y finalmente, con esto cierro, el teletrabajo y los desafíos para el movimiento obrero en general y el movimiento sindical en particular. Plantea nuevos desafíos. Así como nosotros no podemos permitir que el teletrabajo se nos convierta en un instrumento de flexibilización de las relaciones laborales, el movimiento sindical tiene que ser una herramienta también para la defensa de esos derechos laborales de los trabajadores en el marco del trabajo. ¿Cómo es eso? ¿No? Es decir, esto implica un nivel de
de adecuación, de adaptación, que también tiene que ser resultado de una discusión, de un debate y también, por supuesto, de un proceso de aproximaciones sucesivas que vamos a ir dando. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, camaradas, compañera Diva, yo de verdad que, bueno, en primer lugar de verdad que me siento complacido, ¿no? Porque por este seminario creo que abrimos una ventana muy importante para la discusión de un tema trascendental de estos tiempos, para la humanidad entera y para el movimiento obrero en todos lados. Creo que es un acierto principal. Quiero darle las gracias a ustedes por escucharme, por estos planteamientos, y yo le voy a dar seguimiento a esta pendiente del desarrollo del seminario. Por ahora me voy a quedar aquí escuchando la intervención del compañero Francisco Torrealba, el camarada Francisco, que creo que, bueno, es un aporte importante. Entonces, bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Un abrazo a todas y a todos, y yo me despido de ustedes con un sonoro ¡Chávez vive! La patria sigue. Un abrazo a todos y todas. Bueno, voy a retomar. Agradezco a la sala que me acompaña en silencio, que puedan prestar. Agradecidos con el ministro Eduardo Piñate por darle apertura a este primer seminario. Aquí hay algunas preguntas que por razones de tiempo, como ya se había programado, vamos a recoger todas estas inquietudes para que en el momento del cierre del seminario de esta semana, el ministro pueda recoger todas esas inquietudes y responder a las interrogantes que nos hacen los participantes que están en línea hasta ahorita, a través del Facebook, a través del YouTube y a través del Instagram. Yo quiero presentar al segundo ponente, al diputado Francisco Torrealba. Francisco Alejandro Torrealba Ojeda, sindicalista, político venezolano, constituyente de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, hasta hace poco fui su vicepresidenta, jefa de la fracción parlamentaria oficial de la Asamblea Nacional, exministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en el 2017, expresidente del IFE, Instituto de Ferrocarriles, diputado por el Estado portuguesa, es del Estado portuguesa, aunque en algún momento por ahí supe que nació en Cojedes, chavista, revolucionario y nacionalista, miembro del Consejo Superior del Trabajo, vocero del Frente de Trabajadores Ferroviarios, vicepresidente de la Centralista Bolivariana de Trabajadores, abogado de la República. Y yo voy a hacer una presentación. Les dejamos con ustedes la palabra del colega constituyente, vicepresidente de la clase obrera y diputado de la República, Francisco Torrealba. Buenos días, Diva, mi querida compatriota bolivariana, colega constituyente, viceministra del Trabajo. Bueno, permíteme también, por supuesto, saludar a mi querido compatriota bolivariano, también colega constituyente, ministro Germán Eduardo Piñate. Estoy viendo que aquí estamos conectados, ahora sí, solo gente seria, como mi querido amigo Rafael Ríos, que estoy en la pantalla. Por allá veo también a Juan Peña. Bueno, y a todos ustedes que nos están viendo a través de las redes que ya Diva ha mencionado, donde se está transmitiendo este seminario, este foro del día de hoy. Quiero felicitar yo también a la gente de todos ustedes, Diva, de tu equipo de trabajo, de la Escuela de la Nueva Cultura del Trabajo, por esta iniciativa extraordinaria. Personalmente a ti como jefa de esta Escuela Nacional de la Nueva Cultura del Trabajo, y a todas y todos los que forman parte de tu equipo. Yo he escuchado con detenimiento, bueno, toda la intervención del compatriota Piñate, y prácticamente no existe horario. Usted tiene una ley orgánica en Venezuela que le establece el máximo de horas de trabajo, pero en la actualidad quienes estamos teletrabajando y a quienes están explotando en términos de teletrabajo, ya no estrictamente en lo manufacturero, como decíamos, que era lo que ocurría antes. Las amas de casa podían pasar 15 horas cosiendo pantalones o poniendo botones o pegando cierres, y esas 15 horas pues eran mucho más de las que la ley permitía como máximo de jornada para los trabajadores y las trabajadoras. Hoy ocurre lo mismo exactamente.
con el tema del teletrabajo usted puede ver cómo hombres y mujeres resultan explotados y explotadas porque se les imponen cargas sobredimensionadas de tareas y de labores y de trabajo a cuenta de que lo pueden hacer desde su casa. Entonces el patrono se libra de la regulación que le impone la ley en cuanto a que no debe excederse la jornada de un límite de 8 horas, que es la referencia, digamos, que más o menos universalmente existe, ¿no? Y en particular, entonces nos vemos con que hay gente que hoy está trabajando 10 horas, 12 horas, 14 horas, y que nadie le está, digamos, observando o haciendo que se observe el derecho que tiene el trabajador o la trabajadora a tener horario para el descanso y horario para su propio crecimiento personal, para el estudio, para la recreación, para el deporte, para lo que puede hacer en sus horas libres. Entonces, son asuntos sobre los cuales obviamente hay que ponerse a trabajar desde ya. Yo creo que este tipo de seminarios dan espacio, DIVA, estas iniciativas de la Escuela Nacional, la Escuela Nueva Cultura del Trabajo, dan espacio para que nosotros empecemos a imaginarnos cómo es que vamos a hacer en términos de lo que nos toca a nosotros, que es defender las conquistas, que es defender los derechos, que es defender las garantías de los trabajadores y las trabajadoras, que por vía del teletrabajo están siendo vulnerados y vulneradas los hombres y mujeres que ahora resultan explotados y explotadas. Nadie se está dando cuenta cuánto nivel de estrés están causándole a los trabajadores y las trabajadoras cuando se les impone por vía del trabajo, del teletrabajo, que es decir, cuando se les impone por vía del teletrabajo tareas que normalmente harían en una semana de trabajo y se las están mandando o imponiendo para que las hagan en algunos casos de un día para otro. Entonces, ¿cuántas cosas más podrían migrar hacia el teletrabajo? Estamos en un cambio de época, en un cambio de era. En un cambio del mundo y de la forma como se concibe el mundo, y dentro del mundo del trabajo, el mundo del trabajo. Entonces, hay que comenzar a ver sobre esto, cómo es que se va a hacer para las negociaciones colectivas. Por ejemplo, el teletrabajo irá a permitir en el futuro que haya integración de los teletrabajadores en organizaciones sindicales. ¿Cómo serían esas organizaciones sindicales? Y luego discutirían convenciones colectivas. ¿Qué cosas discutirían? Es decir, una mayor conectividad, por ejemplo, hablando en temas de conectividad, porque también lo decía el ministro Piñate, el teletrabajo está muy vinculado hacia lo cibernético, pero no lo es del todo así. De hecho, el teletrabajo en la forma clásica como existe y como va a seguir existiendo, más bien explota a la manufactura, explota no solo en términos, digamos que de trabajo mental o intelectual, sino que explota también en términos de obra, de obrar físicamente hablando, de obrar para producir físicamente hablando. Entonces, estos asuntos obviamente tocan las cosas que ya están viendo también, las enfermedades que produce el teletrabajo. Ustedes lo están padeciendo. Yo en particular, con la cantidad de videoconferencias que estamos teniendo, a uno se le endurece algunas veces los músculos. Estas son dolencias que a uno antes no le daban, y a uno antes no le daban porque uno andaba en otro mundo. Es el mundo nuevo el que nos está imponiendo este tipo de nuevas situaciones y de nuevos retos, como lo que plantea el teletrabajo. Retos para el Estado, especialmente el Estado revolucionario, para la revolución bolivariana, para garantizar y defender los derechos de los hombres y mujeres que teletrabajan. Retos para el movimiento, nuestro movimiento, el movimiento de la clase obrera, el movimiento sindical revolucionario, que tiene que empezar a ver cómo es que va a asegurarse que nuestros afiliados y afiliadas, los hombres y mujeres que forman parte de nuestros sindicatos, de nuestras federaciones, de nuestra central bolivariana, no sean víctimas de atropellos ni de explotaciones a esa modalidad. Y retos también para el propio trabajador, para la propia trabajadora, seguramente también para el empleador y para la empleadora, pero yo trato de no ocuparme mucho en ese asunto porque ya ellos, por su propia cuenta, están adelantados en esto que tiene que ver con la explotación por vía del teletrabajo. Y lo digo porque conozco ya algunos
hombres y mujeres que están siendo víctimas de lo que se le impone por vía del teletrabajo. Entonces, yo creo que, bueno, con la Escuela de la Nueva Cultura del Trabajo, con la iniciativa de DIVA para estos seminarios y para estas videoconferencias, nosotros seguro vamos a abonar y allanar el camino hacia lo que decía el ministro Piñate, habrá de ser la legislación que tendremos que discutir. Yo diría que eso debería estar en la agenda legislativa de la próxima asamblea, empezando el año. Y desde allí, seguir avanzando con estos seminarios, Diva, para que cuando llegue ese momento, que tengamos una nueva correlación de fuerzas y una mayoría, Dios mediante, revolucionaria en la Asamblea Nacional, pueda ya tenerse un material que ustedes seguramente van a producir, van a procesar, a sistematizar de los aportes que podamos hacer todas y todos los que estamos participando en este seminario. Yo creo que hasta aquí pues podría hacer yo mi contribución, que más que contribución, gentileza de haber escuchado tanto la intervención del compatriota bolivariano, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, y de este servidor Francisco Torrealba, que se despide con un abrazo para ustedes. Chávez vive también, la patria sigue. Muchísimas gracias al ponente Francisco Torrealba, y bueno, agradecerles a ambos ponentes, a los que se han conectado por las distintas redes. Yo quería aprovechar la ocasión para mencionar que ya nuestra escuela cuenta con más de 2.500 inscritos, tenemos 500 investigadores y 1.400 facilitadores hasta la fecha, que ha iniciado la plataforma virtual. Como lo decía el ministro Piñate, hemos migrado no solo al mundo del teletrabajo, sino a la teleeducación, y eso forma parte de un gran debate del cual Venezuela no está lejos, no está alejada de los avances tecnológicos, y bueno, seguimos luchando para mantener a todas y a todos conectados y de esta manera garantizar lo que nos ha orientado el presidente obrero Nicolás Maduro. Entre cuarentena y producción no hay contradicción, y el teletrabajo apareció con más fuerza en Venezuela para que este debate se profundice y esta estrategia nos permita a nosotros ser más eficientes y efectivos. Como les decía, bueno, esto es parte del inicio. Comenzamos con dos grandes cuartobates de la política dentro del mundo laboral, Eduardo Piñate, Francisco Torrealba. Prácticamente lo preanunciaba, esto va a la Asamblea Nacional. Tenemos mañana parte del equipo del Viceministerio del Sistema Integrado de Inspecciones Laborales, que dirige el profesor José Ramón Rivero, y también nos va a acompañar el profesor Giovanni Peña, que también está conectado a esta hora. Vamos a estar trabajando todo el tema de la seguridad y salud laboral a propósito del teletrabajo. Posteriormente tendremos a la camarada Joana Santelí, viceministra, el camarada Osvaldo Vera, que van a estar disertando también sobre las luchas sindicales, la presidenta del Seguro Social Magali Gutiérrez, el camarada Rafael Ríos, que también tiene grandes aportes en investigación en materia de lo que es en la seguridad social. Y bueno, por último, invitamos al presidente del Instituto del INSE, del Instituto de Capacitación, y cerraríamos también con el ministro Eduardo Piñate, viendo si la planificación nos permite también incorporar al debate a grandes dirigentes sindicales la próxima semana, que vamos a estar anunciando cuando termine esta jornada de autoridades institucionales y políticas, y arrancaríamos con lo que bien dice el camarada Francisco Torrealba, cómo va a ser el movimiento sindical para organizarse en torno a las luchas del teletrabajo, siendo esta una tendencia mundial que, bueno, ya estamos en el futuro y hacia el futuro debemos seguirnos preparando. Yo quiero agradecerles a ambos ponentes una vez más por su dedicación, por su tiempo y por su aporte a la formación para que el movimiento obrero cuente con herramientas, con argumentos, y que sepa que cuenta con un movimiento revolucionario, chavista, bolivariano, profundamente clasista y chavista, pues de corazón, que de la mano del presidente obrero Nicolás Maduro está creando y sigue batallando por la defensa de los derechos de nuestra clase obrera venezolana. Muy agradecidas con todos los que pudieron conectarse, con todos los que decidieron aparecer introspectivamente, que nos han hecho tendencia en este momento en las redes, pues, por lo que es el seminario de teletrabajo, y ya mañana avanzaremos con una nueva jornada hasta el próximo viernes. Muchas gracias, y nosotras y nosotros venceremos, camaradas.